arte gótico es un estilo artístico que surgió en la región de París y se extendió por gran parte de Europa desde mediados del siglo XII hasta mediados del siglo XVI, con el conocido como gótico tardío, aunque desde el siglo XV va a ir conviviendo con los nuevos cambios que progresivamente va introduciendo el Renacimiento italiano. El término gótico fue empleado por primera vez hacia 1550 por el historiador italiano Giorgio Vasari, con el que pretendía definir el arte de la Edad Media. El propio término gótico se refiere al arte de los godos, siendo para Vasari un concepto peyorativo, pues a diferencia del esplendor, la luz y la elegancia del arte clásico, los godos, precisamente quienes provocaron el fin del Imperio Romano, desarrollaron un arte oscuro, un arte bárbaro. La definición de Vasari fue superada en los siglos posteriores por otros historiadores que identificaron el arte gótico como el arte de la Baja Edad Media, a diferencia del románico que caracterizó los siglos anteriores, y que tenía en las grandes catedrales del siglo XII y XIII su máximo exponente. El gótico surge en una Europa que paulatinamente va a ir cambiando en numerosos aspectos socioeconómicos, religiosos y culturales. Si en la Alta Edad Media la sociedad era fundamentalmente rural, con una estructura feudal donde, si bien existía monarquía, la nobleza feudal ejercía en sus territorios un poder prácticamente independiente, en la Baja Edad Media el poder fue acaparado paulatinamente por los monarcas, quienes comenzaron a centralizar las funciones de gobierno. Por otro lado, en esta época asistimos a una mejora en las técnicas de cultivo, lo que permitió aumentar las cosechas y generar excedentes agrícolas que luego serían vendidos en las distintas ferias. Las ferias en época medieval suponían una gran inyección económica para las ciudades. Por ello, las autoridades locales decidieron invertir en las mejoras de los servicios, como pueden ser caminos o puentes, a fin de atraer clientes a sus municipios. En definitiva, las ferias fueron uno de los distintos motivos que provocaron el auge de las ciudades medievales. En época medieval, la gente comenzó a concentrarse en ciudades, bien por la seguridad que ofrecían sus muros o bien por la búsqueda de oportunidades de trabajo o negocio. Fue precisamente en las ciudades donde se impulsó el trabajo artesanal y con él la aparición de los gremios, canteros, albañiles, plateros, carpinteros y un largo etcétera desarrollaban sus trabajos fundamentalmente en las ciudades. También los mercaderes tenían en las ciudades sus clientes predilectos. Las cruzadas habían abierto las rutas comerciales hacia Oriente, impulsando el tráfico mercantil. No podemos olvidar que el arte gótico coincidió también con el auge de las universidades y los nuevos pensamientos filosóficos, como el caso de la filosofía escolástica. Y desde el punto de vista religioso también hubo cambios importantes que resultaron fundamentales para el desarrollo del nuevo estilo. En este sentido cabe destacar el pensamiento humanista. Fue San Francisco de Asís en el siglo XIII quien planteó una nueva visión del ser humano. Si en los siglos anteriores el cuerpo humano era considerado como un recipiente donde se alojaba el alma, en adelante será concebido como una obra de Dios que había que cuidar. Por otro lado, hay que destacar la expansión de las órdenes religiosas. De todas ellas, las reformas más importantes para el desarrollo del estilo gótico vinieron de la mano de la Orden del Císter. La reforma cisterciense, entre otras cosas, planteaba la no decoración de los muros de los edificios religiosos, de tal modo que los arquitectos, en adelante, pudieron dedicarse a los problemas técnicos y no tanto a los decorativos. Si algo caracteriza el arte gótico son sus catedrales. Como imagen de poder, la catedral es un símbolo del arte gótico, además de expresión de los grandes avances técnicos que se habían logrado desde el punto de vista arquitectónico. La catedral gótica, a diferencia de las construcciones románicas, se caracteriza por la verticalidad y la luz. Los arquitectos del siglo XIII consiguen levantar las catedrales decenas de metros desde el suelo. Esta monumentalidad será posible gracias al uso de una serie de elementos constructivos como los arcos apuntados y las bóvedas de ojiva. Con ello se consigue que los empujes ya no se centren en los muros, sino que son trasladados a los contrafuertes, a través de los arbotantes y de ahí hasta la base. Para soportar estos empujes que llegan desde los elementos aéreos, los contrafuertes deben ser estructuras potentes y pesadas. Para que ganaran más peso, verticalidad y vistosidad, estos contrafuertes eran coronados con pináculos. La bóveda ojival, de crucería o nervada,
Se conoce así por estar formada por el cruce de dos arcos apuntados cruzados. Las ojivas son los nervios visibles de las bóvedas de crucería. Estos nervios actúan como cimbras sobre las que se apoya la techumbre, que ya no tiene función técnica sino simplemente como cerramiento de estructura. Las ojivas o nervios de la bóveda continúan por los pilares formando haces de columnillas que descienden sobre ella hasta la base, dando también al pilar una forma estética además de estructural. Todo este sistema de nervios, arco apuntado y pilares proporcionan a todo el conjunto una ligereza que permite acentuar su verticalidad. En las catedrales góticas los muros ya no tienen que soportar el peso y los empujes de las bóvedas, por lo que en ellos se abren grandes ventanales recubiertos de vidrieras multicolor. Estas vidrieras y su colorida decoración llenan el espacio interior de las catedrales de multitud de colores, aumentando el misticismo y el simbolismo del edificio. La luz tenía una importancia fundamental en las catedrales góticas, así como en la religiosidad bajomedieval. El humanismo impulsado por San Francisco de Asís ya había sacado al ser humano de la oscuridad y las tinieblas donde se había instalado durante los primeros siglos del medievo. Quizá el elemento más significativo de las vidrieras góticas es el rosetón. Se trata de un ventanal redondo, calado y decorado con vidrieras. Ya se emplearon rosetones en los edificios románicos, si bien será en las catedrales góticas donde adquieran una importancia y tamaño descomunal. Además del gran tamaño, su decoración repleta de filigranas pétreas muy elaboradas serán las características más llamativas de los rosetones. La fachada gótica, al igual que ocurre en la románica, tiene una organización tripartita tanto en la horizontal como en su vertical. Las tres partes de su vertical coinciden con las tres naves en las que se divide el interior del templo. Respecto a la horizontal, diferenciamos una parte inferior con tres portadas abocinadas ampliamente decoradas con multitud de elementos escultóricos de tipología religiosa. Una galería separa el primer cuerpo del segundo. En este segundo cuerpo, y coincidiendo con la nave central, se sitúa el amplio rosetón calado tan característico del gótico. A ambos lados del rosetón se sitúan las torres que continúan su ascensión hasta el tercer cuerpo. Suelen estar rematadas por agujas, elevando aún más la verticalidad del conjunto.